Bueno, pues os voy a hablar de la actualización de este proyecto de la valoración funcional de la transmisión inhibitoria mediante estimulación magnética transcraneal y electroencefalografía. Es el proyecto que forma parte de la tesis de Inés, que ahora mismo ella está haciendo una estancia predoctoral en Canadá. Entonces, seguramente cuando vuelva, pues ella nos pondrá mucho mejor al día de este tema, de todas las cosas que esté aprendiendo allí, y nos contará un poco mejor, porque ella es la que mantiene el contacto estrecho con el grupo de ingenieros que están analizando esto. Pero bueno, para no perder un poco el hilo de por dónde va este proyecto, a ver si me pasa la diapositiva. ¡Uy! Se me ha ido. Ahora, ¿lo veis? Sí. Vale. Como introducción, a la hora de nosotros realizar este estudio, lo que buscamos es estimular la corteza prefrontal dorsolateral. Como esta corteza prefrontal no tiene una respuesta al estimularla que sea visible en sí por las funciones que la corteza prefrontal tiene, nosotros tenemos que estimularla al menor nivel en el que esa estimulación dé lugar a una respuesta. Pero como he dicho, como la corteza prefrontal no tiene esa respuesta visible tan fácilmente, lo que hacemos para determinar la intensidad es estimular la corteza motora primero. Como veis en el dibujo de la izquierda, buscamos ese área de la corteza motora en la que al lanzar un pulso magnético se mueve la mano contralateral. A partir de ahí lo que empezamos a hacer es lanzamos 10 pulsos y si en 5 de esos 10 pulsos vemos un potencial evocado motor que tiene una magnitud mínima de 50 microvoltios, lo damos por bueno y vamos bajando la amplitud, vamos bajando la intensidad a la que lanzamos ese pulso magnético, hasta que ya llegue un punto en el que no tenga lugar ese potencial evocado motor. Entonces esa es la forma en la que determinamos la intensidad y a partir de ahí cambiamos la bobina a la corteza prefrontal y ahí lanzaremos los protocolos. Los protocolos que estamos pasando son estos dos. El SICI, que es de inhibición cortical de intervalo corto, y el LICI, de inhibición cortical de intervalo largo. En el de inhibición cortical de intervalo corto, lo que se combina en ambos protocolos es el lanzamiento de un pulso simple o de un pulso pareado, es decir, que la máquina lance un solo pulso o lance dos seguidos. En el SICI, estos dos pulsos tienen una diferencia entre ellos de 4 milisegundos. Los registros que tenemos hasta ahora, que ahora os contaré más adelante. Entonces, entre estos 4 milisegundos, el prepulso se lanza a un 80% de la intensidad de ese umbral motor que hemos obtenido anteriormente y el siguiente pulso es supraumbral, a un 120% de ese número que hemos determinado. La diferencia entre el SICI y el LICI es que en el LICI ambos pulsos están por encima del umbral que hemos determinado y la diferencia entre ellos es de 100 milisegundos. En la diferente literatura se ha visto que el protocolo SICI lo que activaría sería GABA A y el LICI GABA B. Y esto en alguna de las sesiones anteriores también lo ha explicado Inés con más detalles. Si no recuerdo mal, nos ha contado alguna vez un artículo de por qué determinan que cada uno de estos protocolos estimula GABA A o GABA E. O GABA B, perdón. Entonces, estos son el resultado esperable en personas sanas, que como vemos, la línea azul representa los potenciales que se ven cuando se lanza un pulso simple. La línea roja es cuando se lanza un pulso pareado. Lo que ocurre es que al lanzar el pulso pareado, la activación que tiene lugar en este segundo pulso se ve inhibida por el hecho de haber sido precedida por otro pulso anterior. Y esto es lo que se observa en controles sanos, a diferencia de en personas con esquizofrenia, en las que no se vería esa inhibición en el pulso pareado. Entonces, esto es lo que nos dice un poco la literatura previa a muy grandes rasgos. Y esta inhibición se ve tanto en SICI como en LICI. Estos dos protocolos son de inhibición, es de facilitación que nosotros ahora mismo no lo estamos haciendo.
La muestra de pacientes y de controles que se ha analizado hasta ahora es esta, que es la misma que nos comentó Inés la última vez que nos puso al día sobre este proyecto. 23 pacientes en total, 10 con esquizofrenia, 6 primeros episodios y 7 con trastorno bipolar. Los controles sanos son 29 en total. Bueno, como veis, la distribución por sexos está más o menos equiparada. En controles hay algunas más mujeres que hombres, en pacientes está igualada. Y luego las diferencias de medias en los años de estudio finalizado tampoco difieren de forma significativa. La media de edad un poquito mayor en pacientes, pero bueno, no es muy grande la diferencia. Y el umbral motor que obtenemos para ver la intensidad a la que lanzamos esos pulsos magnéticos tampoco difiere entre controles y pacientes. Esta muestra que tenemos hasta ahora, ya nos ha contado Inés en otras ocasiones que está siendo están haciendo la limpieza pre-procesamiento, este grupo con el que estamos colaborando de BioArt, utilizando Filtrip. Lo que hacen es coger los archivos en crudo. Lo primero que hacen es intentar quitar el artefacto que sale de justo el pulso de la estimulación magnética en el electroencefalograma crea unos artefactos muy, muy, muy grandes. Entonces, la limpieza de estos archivos es bastante tediosa. De ahí también que este proceso pues, esté yendo como un poquito más lento. Y lo que hay que hacer para limpiarlo es quitar componentes independientes que se obtienen de actividad muscular, parpadeo, movimientos oculares y también del propio sonido que la máquina de estimulación magnética genera al lanzar el pulso. Una vez que estos registros están limpios, ya se pasaría al postprocesado. No he copiado aquí las gráficas de los últimos análisis que se han realizado porque no las tengo, pero si vemos esta que he puesto aquí antes, estos son los componentes que se obtienen o que se han visto en otros estudios previos. Y aquí, como también hemos estado viendo, lo que se espera que se obtenga en los controles sanos. Que, como he dicho, pues esto sería el pulso simple y el pulso pareado un poco inhibido. Entonces, lo que hemos encontrado nosotros a la hora de analizar los registros de los pacientes y los controles es que, un poco en contra de lo que esperábamos, hemos visto que algunos controles, en vez de tener una inhibición de esa actividad en el pulso pareado, facilitan, es decir, tienen una actividad más amplia. Y esto lo hemos encontrado como más o menos en la mitad del grupo de controles. Mitad inhibe, mitad facilita. Ese es uno de los resultados que nos estamos planteando ahora, qué hacer y por qué está pasando. Si se supone que los controles tienen que inhibir y al contrario que las personas con esquizofrenia, ellos son los que tienen menor inhibición. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, nos preguntamos si también realmente estamos estimulando de forma exacta la corteza prefrontal dorsolateral, porque al ser una región como concreta, que en cada persona puede variar un poquito la ubicación, pues también estamos preguntándonos un poco eso. Entonces, respecto al primer problema resultado que hemos encontrado un poco en contra o que no va en la línea de estudios previos, lo hemos visto en la aplicación de este paradigma, en la aplicación de inhibición cortical de intervalo corto. Cuando se programaron estos protocolos, en SITI se puso 4 milisegundos porque tras revisar la literatura se vio que era lo más utilizado. Pero sí que es verdad que hay alguna publicación que habla de que sería mejor utilizarlo a 2 milisegundos en vez de a 4 milisegundos. Entonces, debido a esto, nos planteamos si el hecho de que 13 controles muestren facilitación y 16 inhibición, si esto se debe a que ese intervalo entre los dos pulsos está como un poco en el límite entre que haga que unos faciliten y otros inhiban, al ser 4 milisegundos.
Para poder comprobar esto, lo que lo estamos haciendo ahora es hacer el mismo registro de SICI. Hemos programado un nuevo protocolo en el que es igual, pero este intervalo entre los dos pulsos, en vez de ser a 4 milisegundos, lo estamos lanzando a 2, como dicen algunas de las otras publicaciones previas. Entonces, de momento tenemos, bueno, lo que nosotros queríamos intentar hacer es coger estos 13 controles que han mostrado facilitación en el SICI a 4 milisegundos entre pulso y pulso, coger esos controles y hacerles este protocolo, pero en 2 milisegundos, a ver qué pasa, si siguen facilitando o en cambio inhiben. Nos está siendo un poco difícil recabar de nuevo la muestra, porque ya sabéis que siempre es normal perder a los participantes. Entonces, de momento, hemos conseguido repetirlo en 2. De los controles que inhiben, lo hemos repetido en 3. Y de nuevas adquisiciones que tenemos, les estamos pasando tanto el SICI con el intervalo a 2 milisegundos como a 4. Y aquí tenemos otros 2. Entonces, en total, para probar esta diferencia en el SICI entre 2 milisegundos y 4, tenemos ahora mismo 7 participantes. Dentro de los pacientes, en este tiempo que hemos estado un poco en duda de si realmente estábamos pasando bien el protocolo de SICI, hemos hecho una persona con esquizofrenia, 2 con trastorno bipolar y una que está pendiente de hacer en los próximos días. A estos pacientes lo estamos pasando directamente a 2 milisegundos. Lo estamos haciendo también a 4 para que no se alargue tanto el protocolo. Pero bueno, lo que nos interesa ahora es esto que hemos encontrado en los controles. Entonces, ahora mismo tenemos 7, queremos intentar llegar por lo menos a 10 para poder ver qué diferencia hay entre el protocolo pasándolo con el intervalo a 2 milisegundos o en 4. Y así poder ver qué es lo que realmente está ocurriendo ahí y cómo seguimos a partir de ahora. Si seguimos aplicándolo a 4 o si empezamos a aplicarlo a todos en 2 milisegundos. Esto respecto a lo primero que hemos encontrado tras analizar estos datos. Y por otro lado, la segunda pregunta que nos planteábamos es si realmente estamos estimulando de forma exacta la corteza prefrontal dorsolateral. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, también en base a lo que hemos leído en literatura previa, es entre F5 y F3 colocamos aquí el punto medio de la bobina, justo donde lanza el estímulo. Porque ahí es donde se ha visto que en general se encuentra ese área. Claro, también sabemos que no todo el mundo tiene las mismas áreas exactamente colocadas en el mismo sitio. La opción que tendríamos para de verdad asegurarnos de que estamos estimulando la corteza prefrontal dorsolateral es adquirir un neuronavegador. Nos lo estamos planteando, todavía estamos un poco en proceso de preguntar que nos den presupuestos y realmente plantearnos nosotros si lo vamos a poder utilizar en nuestros protocolos. Ahora os explico. Entonces, el neuronavegador es esta camarita que también se asocia a la resonancia magnética previa que se ha hecho al participante y de esa forma nos señala exactamente dónde está el área. Esto lo están utilizando en el sitio donde está haciendo Inés su estancia predoctoral, entonces cuando ella vuelva nos contará mucho mejor lo que le han enseñado también sobre esto. Y bueno, básicamente, no tan básico, pero nos señalaría eso, dónde tendríamos que colocar exactamente la bobina en cada persona, nos daría como un mapa de cada persona individual para poder estimular esa zona. ¿Problemas que tendría esto? Que aumentaría el tiempo de la sesión de electroencefalograma. Ahora mismo la duración de esta sesión es de unas 2 horas y media a 3. O sea, es una sesión bastante larga en la que los participantes acaban bastante cansados, porque entre los protocolos que pasamos de la TMS, el paradigma de la P300, lo del proyecto del SELF, al final se alarga mucho. El hecho de poner el neuronavegador lo aumentaría unos 30 minutos más, el tiempo que tardaríamos en colocar los diferentes aparatos que se necesitan para que se realice la medida correcta y ver exactamente en qué zona tendríamos que estimular. Aparte del aumento del tiempo, si la persona se mueve, el neuronavegador como que
activa como una señal de alerta de que ya nos ha cambiado la posición de donde se tiene que estimular. Entonces habría que volver a calibrarlo de nuevo y entonces tendríamos que buscar algo para que la persona pudiera estar quieta para que esto no ocurriera. Solución que hemos visto, el adquirir algún aparato como este para poder apoyar el mentón y así que la persona realmente tenga la cabeza quieta. Problema, ¿qué tan cómodo es esto para el participante que tiene que la duración total de los protocolos son 45 minutos? Bueno, 45, sí, no, perdón, 40. 15 de SICI, 15 LICI, más 5 y 5 de cada uno de los placebos. Entonces, estar 40 minutos de los protocolos más el tiempo que se tarde en poner el neuronavegador quieto sin moverse con la cosa esta para sujetar el mentón. Entonces, bueno, pues nos estamos planteando de momento lo del SICI, el SICI a 2 milisegundos. Bueno, esto es todo. Lo estamos haciendo así ahora, lo del neuronavegador lo estamos tanteando un poco. Y bueno, no sé qué opináis vosotros o si se os ocurre algo que podamos hacer frente a estas dos problemillas que hemos encontrado para ver cómo seguir avanzando con esto. Hola. Hola, Javier. Te digo una cosa. Oye, mira, vamos a ver, yo no tengo experiencia en simulación magnética, aunque sí he usado, o me enseñaron en su momento un poco cómo funciona el tema del neuronavegador. Vamos a ver, en resumen, la idea de la estimulación magnética sin neuronavegador es un poco mesmerismo. Quiero decir, es que si nos preocupa que se mueva el paciente con neuronavegador y que el neuronavegador nos avise de ese riesgo de error, claro, sin neuronavegador no nos avisa nadie, pero fíjate tú lo que estás haciendo. Entonces, yo sinceramente, fíjate que por otro lado, desde el punto de vista de aportar pacientes, me preocupa muchísimo la duración, el engorro y el cómo se va a soportar. Pero la verdad es que la realidad es que la estimulación magnética en general, que estoy hablando en clínica, que es un poco desde donde yo la conozco, ¿no? La estimulación magnética sin neuronavegador es pues, una cosa que se hace así, y bueno, luego se encuentran unos resultados absolutamente variopintos, generalmente favorables, porque hay mucha presión en este momento para que sean favorables, digo en clínica, pero en la práctica, la realidad es que, ya te digo, pero bueno, vamos a ver, si no sabes dónde estás estimulando, otra cosa es si estás aplicando, si estás haciendo, provocando una terapia electroconvulsiva a través de estimulación, con cargas altas, ese tipo de historias, ¿no? Que ahí el resultado tiene que ver con la convulsión que obtienes, pero estimulación localizada, yo sinceramente, vamos, otra cosa es lo que no sé, y eso lo tenéis que decir vosotros, es cuánto de importante es que realmente estemos estimulando en una zona determinada. Pero si es trascendental, estimular una zona determinada, lo que no sea neuronavegador a mí me parece, ya te digo, pero bueno, no sé. Luego tiene muchos peros, pero también tienes un neuronavegador luego para hacer estimulación magnética, que eso está muy bien. Sí, la verdad que, claro, sí que nos interesaría estimular concretamente esa zona para también darle rigor a lo que encontremos. Sí. Y porque ahora mismo nos estamos basando en literatura previa que dice, sí, está entre F3 y F5. Pero si se mueve un poquito o si la cabeza cambia un poquito de forma o lo que sea, ya te vas a otra zona. Y entonces, ¿cómo interpretas realmente lo que estás obteniendo? Sí. Yo creo que se parte partes de un error de base, ¿no? Bueno, de una duda de base. No sé. Y realmente sí que nos hemos planteado que es bastante beneficioso el que obtengamos el equipo de neuronavegación, pero claro, haciendo un poco como
debate entre cómo podríamos aplicar esto bien, pues nos surgieron justo esos problemillas, el tema del tiempo, el tema de que la persona se moviera, cómo hacerlo que esté tanto tiempo quieta, sí que obviamente se sienta incómoda, porque tampoco es cuestión de que la gente venga aquí a pasar un rato malo. Sí, 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 sí. Entonces, sí. No sé, a mí me preocupa el alargar el proceso y además que sea desagradable, pero es que si no, Mm. de todos modos, tendríais un neuronavegador en un sitio solo. Sí, sería para tenerlo en la universidad, o sea, en la facultad. Yo tampoco sé, porque nunca he visto ese equipo en persona. No sé si será fácil moverlo de un sitio a otro, no, eso sí que no tengo ni idea. No, no. Es lo que has enseñado, la diapo. Yo lo que recuerdo era Sí, un sí. cacharro. Sí. De momento en eso, estamos todavía en la fase de pedir presupuesto, que nos muestren y tal. Estamos esperando a que nos contesten, o sea que aún no hemos dado ni un sí ni un no. Por eso lo queríamos comentar antes, pero está eso ahí un poco en vistas. Muy bien. Y una preguntilla, no sé si he entendido bien, ¿el neuronavegador te avisa cuando la persona se mueve? No lo sabemos. Em, Uy, espera, que es que me estoy escuchando a mí misma. Vale, ahí. Sí que comentó Inés. ¿Me escuchas, Antonio? Que no Sí, sé sí, si sí. vale, no sé si me voy a silenciar a mí misma. Comentó algo Inés de que cuando se mueve, si ya no, si cambia un poco la posición o algo, sí que como que habría que volver a hacer el proceso. Lo que tampoco sé es realmente si habría que hacerlo como entero otra vez del principio o simplemente avisa ya de, oh, se ha movido. Eso no lo sé. No sé realmente si sería otra vez toda esa media hora que decía al principio que podría alargarse todo el registro, o si Mm. sería más fácil de solucionar, la verdad. A ver si luego cuando vuelva ella nos cuenta un poco mejor lo que haya visto allí sobre eso. Claro, porque eso es importante con Sí, respecto a lo de apoyar la cabeza, porque si eso te avisa y a lo mejor solamente hay que decirle a la persona, mueve un poquito la cabeza, aunque se te ha ido un poquito para adelante, claro. igual por ahí no hace falta que esté tan apoyada. Mm. Sí, porque además, bueno, imagino que si a lo mejor se mueve en mitad de uno de los protocolos, puede ser que sí que a lo mejor haya que volver a hacerlo. Pero también eso daría la opción de que entre protocolos, pues la persona a lo mejor se pueda mover un poco, descansar un poco y que no haya que Mm. volver a recalibrar todo desde el principio. Eso Pero sí. no lo sé muy bien. Mm. Ya, ya, ya. ¿Y el presupuesto de lo del apoyar la cara lo sabes algo, no? No, nada. Vale, vale. Creo que no han contestado de nada todavía. Vale. Yo creo que eso, que Inés que nos cuente un poco su experiencia, porque Sí. ella está con neuronavegador, ¿no? ¿O lo está viendo? Ella, en el sitio en el que está, tiene neuronavegador, pero ahora mismo no están haciendo registros. Ah, Entonces se lo han enseñado, le han explicado cómo funciona y tal, pero no ha podido, al menos de momento, ver un registro con un paciente como tal. ah, vale, vale, Mm, vale. Vale, sería interesante que lo viera, pero bueno, sí. si no se da el caso, no. Vale. Y otra preguntilla, lo de los 2 milisegundos y los 4 milisegundos en el pareado, no sé si lo has mirado, que los artículos que dicen que en ambos casos hay inhibición y en uno más y en otro menos. Pues lo que recuerdo así también de otras veces que nos han contado Inés es que los artículos que proponen que es mejor a 2 milisegundos es Mm, precisamente porque a 4 puede ser que por esa diferencia de tiempo no se llegue a dar la inhibición. mm. Y por eso plantean que sea como más junto. Pero luego, en cambio, hay mucha otra literatura que sí que lo hace a 4 y saca resultados de inhibición en sanos. Claro. De hecho, no estoy segura, pero si no recuerdo mal, había más literatura que hablaba de 4 milisegundos que de 2. ¿Sí? Lo único que la que hablaba de 2 decía que la de 4 no valía. Entonces, Ah, no sé, eso es lo que creo recordar. ya, 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 ya. Bueno, ahí está el misterio. Mm. A ver qué nos Entonces, sale a nosotros. a ver si para antes de Navidad podemos llegar a 10 y así para la próxima contamos a ver Mm. qué Pero es verdad sale. eso, que a ver si cuando ya tengamos a lo mejor una muestra de 20 o 20 y tantos sujetos, de pronto descubrimos que sin neuronavegador no valía la pena. Claro, mm, Ese detalle, ahora que lo ha comentado Javier, sí, te pone un poco en duda. Igual se lo podemos decir a Vicente, porque no sé mm, si.
cómodo, importante. Sí, porque ahora mismo la muestra está o sea, de números hay como casi 20 en cada grupo, o sea que ya va cogiendo una consistencia y el pensar en que no sirvan estos registros con el trabajo que cuesta coger pacientes siempre. Claro, por eso Mm, digo. Si está más o menos cerca que se pueda conseguir el neuronavegador, Sí, habría que pensar eso. sí. Bueno, Pues no sé si. A ver, que yo creo que. Ah, no, me había parecido que quería hablar. Álvaro se ve que se ha tenido que desconectar como si iba a la comisión. vale. Mm. Bueno, pues no sé si alguien más quiere decir algo o comentar algo o preguntar algo. Me parece que no. Parece que no. Pues nada, pues ya está. Aquí lo dejamos. Sí. Bueno, hasta Bueno, luego. hasta luego.